Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a seguir trayendo toda la actualidad porque sigue surgiendo muchísimas noticias. Sabemos que el fin de semana en Brasil está a la vuelta de la esquina, por lo que os tenemos que comentar muchísimas cosas todavía. Todo estará detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar alguno de los temas que vamos a tratar, y vamos a dar comienzo por la actualización de lo poco que ha ocurrido con respecto a esos rumores que ayer os comentábamos sobre lo que empezó diciendo Albert Fábrega, sobre si luego ya la gente especulando si Alonso puede o no ir a Red Bull, las informaciones que han ido surgiendo y demás. Hay ciertas informaciones que os iremos ahora comentando, pero que os tenemos que hacer una especie de actualización, que realmente no ha pasado nada, más allá de lo que ayer os estuvimos contando. Ayer salieron esos rumores y ahora mismo, pues bueno, ha habido gente animándose, gente uniéndose al cotarro, que es un poco los que os vamos a hablar más allá de ahí y deciros la opinión general que ha surgido de que no va a haber movimientos. Con respecto a los rumores de ayer, los rumores de si Alonso se marcha a Red Bull, si Checo se retira, si se vende a Aston Martin, todo lo que empezó a sonar en el día de ayer que no se sabe nada, pues ha habido mínimas actualizaciones en esta última hora. Sobre todo, más que actualizaciones, más información, que ahora os hablaremos de la poca información que hay, sobre todo se ha unido a la ola, por así decirlo, mucha gente para ganar impresiones, como es el hecho de la propia cuenta de Red Bull España. Por supuesto, con todo lo que estaba sonando, pues no se podían estar callados, llevaban un par de días sin tuitear en su cuenta y este es el tuit que pusieron. Sobre todo, más allá de el emoji mandando callar, por así decirlo, que es ese que estáis viendo ahí, más allá de ahí, la gente lo ha relacionado con lo mismo que puso la cuenta de Red Bull México justo el día que se anunció el fichaje de Checo Pérez, que fue pues el emoji de un guiño. Yo esto es lo que os digo, esto es simplemente gente uniéndose a la fiesta, gente uniéndose a la jarana, pero no han sido los únicos, para que os hagáis un nivel. A este propio tuit de Red Bull España contestó uno de los medios con más fuerza del mundo de la Fórmula 1, que es el medio Auto Sport. Lo estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, cómo ponían ese tuit de Imagine, de Imagina, ¿no? Y ponían la imagen del Red Bull comercial del RB19, de las imágenes que sacaron a principio de temporada, y el propio Fernando Alonso como mirando hacia ahí. Lo que os digo, gente que, bueno, no sabemos si Autosport sabe o no sabe nada, pero aprovecharon el boom que estaba viendo para meterse en él, que además también esto demuestra lo que sigue moviendo Fernando Alonso, que esto lo vimos a principios de año, pero lo vuelvo a decir, me sigue pareciendo impresionante. Más gente que se unió a todo esto. Tampoco podía estar callado Pedro de la Rosa, que este tuit pues ha recibido, ya lo estáis viendo en esta misma captura que hemos realizado hoy, 1,1 millón de impresiones, que seguirá subiendo de reproducciones. Y además, esto es yo creo lo más claro de todo, bueno, pues el propio equipo Red Bull o lo de Autosport, yo creo que de todo lo que ha pasado, creo que Pedro de la Rosa no va por ahí, está bastante claro y no, ni siquiera intenta hacer parecer que sí, pero claro, la gente ya lo ha relacionado porque la frase que pone es: preferiría ser optimista y equivocado que pesimista y correcto. Es decir, lo que está diciendo es confía en Aston Martin. Por lo menos así lo interpreto yo y creo que está bastante claro. Hoy mismo también se ha unido más y más gente, como también era el propio pues, creador de contenido británico Matt Imes, que lo estáis viendo ahí, que la verdad que pone casi el mismo tuit que puso Albert Fábrega, simplemente diciendo que acaban de contarle qué es el rumor que está habiendo en el mundo de la Fórmula 1, no me lo puedo creer, absolutamente no. Que esto también ha dado bastante de qué hablar y ha habido gente que yo ya he empezado a ver decir, bueno, si esta es la reacción incluso fuera de España, más allá de los bromas como hemos visto de Autosport, ¿no? Pues si esta es la reacción fuera de España, yo ya he empezado a ver a gente decir que Verstappen se retira. Y mira, que Verstappen se retire en 2028, que acaba su contrato y que quizá ahí tiene 5 títulos, pues me puede parecer hasta posible. Que se retire este año lo vería, vamos, más imposible aún que Alonso llegue a Red Bull. Hay posibilidades, de las dos pueden pasar,
pero los veo muy complicados. Así que esto es lo que hemos visto por redes sociales y luego ha habido periodistas que por supuesto han informado y la gran mayoría de ellos coinciden en decir que Alonso no va a ir a Red Bull. Sobre todo nos recordamos las palabras que lo ha comentado Antonio Lobato, lo comentó en el día de ayer al ser preguntado diciendo que es mera especulación lo que está ocurriendo y que simplemente esto no va a pasar, que es extremadamente complicado y que Red Bull no va a meter dos gallos en el mismo equipo. Así que por parte de Antonio Lobato desmiente toda esa información. Aún así, porque luego además ha habido, ya más allá de Antonio Lobato que dice que su información es esa, ha habido muchos periodistas criticando muy duro que de por sí haya gente hablando sobre estos rumores, ¿no? Incluso periodistas contrastados hablando sobre ello y demás. Yo lo único que os diría es lo mismo que os dije en el día de ayer. Esto no creo que pase. Fernando Alonso no va a ir a Red Bull. Ahora bien, si José María Rubio, que es, ya os lo contaba en el día de ayer, el fotógrafo que lleva en la Fórmula 1 desde los años 70, ha estado siempre ahí, dice que esto es algo que se está hablando en el paddock, que él lo ha escuchado, que se está comentando, la posibilidad de que Alonso vaya a Red Bull a acompañar a Verstappen y Checo regrese a Aston Martin. Si eso es lo que dice José María Rubio, por lo menos es algo que se ha hablado en el paddock, es algo que ha ocurrido y que ha habido ese run, ese rumor dentro del paddock. Yo sigo diciendo que no va a pasar, mi opinión personal. Pero desde luego que si José María Rubio, que es, como digo, el fotógrafo que lleva desde los años 70 en Fórmula 1, es la persona que dijo que Alonso se iba a Aston Martin 3 semanas antes de que se hiciera oficial, es la persona que dijo que Aston Martin iría bien, ha dicho siempre mucha información que, oye, que puede fallar José María Rubio, por supuesto, él dice que esto es un rumor, pero si lo dice, pues desde luego que por lo menos es algo que se ha hablado en el paddock. Así que esto es simplemente lo que os teníamos que comentar, esto es la única actualización que ha habido con respecto a este tema para que estéis también informados, os lo he dicho en el primero de los vídeos, que recogeríamos lo que hubiera pasado, que ha sido muy poco, en este segundo vídeo. Así que vamos a pasar y bueno, haciendo su intervención también Antonio Lobato con respecto a todo esto, ha dicho algo bastante interesante. Ahora en esto os vamos a poner su audio para que escuchéis lo que llega a comentar, pero sobre todo Antonio Lobato ha dicho que el entorno de Fernando Alonso están preocupados con la actual situación del equipo Aston Martin, sobre todo porque están preocupados de que estén cogiendo un rumbo que no saben dónde va a acabar. Confían mucho en el equipo y así públicamente lo ha dicho también Fernando Alonso, pero internamente y en especial ese entorno están en esa preocupación porque es un equipo que empezó muy bien, pero es un equipo que no ha sabido seguir esa pauta y el año que viene puede cambiar ciertas cosas, pero claro, nada te asegura que vuelvas a estar a ese nivel que demostraste en 2023, por lo que es algo que sí que de verdad hay esa preocupación dentro del entorno de Fernando Alonso y además Lobato llega a comentar que todo el revuelo que se ha creado con el hecho de si Alonso se marchará o no a Red Bull, lo cual él ha desmentido, todo ese revuelo simplemente ha hecho que la relación entre Alonso y Aston Martin se enturbie. Eso es lo que ha comentado Antonio Lobato en su intervención en Radio Marca, un medio también de aquí español en el cual participa. Así que esta es la intervención de Antonio Lobato, únicamente hay audio sobre él, esto es lo que comenta. Pues nada, es que no hay nada. O sea, a ver, si nos atenemos a los hechos, Red Bull insiste por activa y por pasiva que Checo sigue el año que viene porque tiene contrato hasta el 2024. A ver, esto sí, yo lo puedo coger con pinzas, porque desde hace tiempo Red Bull empezó una maniobra que era volver a meter en un Alfa Tauri a Daniel Ricciardo para ver cómo se comportaba. Y, bueno, se rompió la mano en Holanda, ha vuelto y desde que ha vuelto lo ha hecho muy bien. A ver, la especulación la única opción de que Checo no esté, yo creo que sería darle una oportunidad a Daniel Ricciardo, que se hizo específicamente para meterle presión a Checo y para tener un recambio en caso de que Checo implosionara, ¿no? De Fernando, nada, no hay nada. Por lo que me han contado a mí del entorno de Fernando, están incluso hasta preocupados, porque ahora mismo tienen una situación muy complicada dentro de Aston Martin, con el coche que no va y tienen que tratar de encontrar el camino para enfocarlo bien hacia la temporada 2024 y salen ahora estos rumores que
que no hacen más que enturbiar la relación y que pueden generar tensiones y que no tienen sentido. Hoy por hoy no hay nada. ¿Y cuál es el problema que ha llevado a Aston Martin a llegar hasta este punto? Bueno, pues una persona que lo comenta muy bien es Carlos Miquel en la intervención que también ha tenido hoy en Radio Cope. Así que os la voy a poner ahora, pero básicamente lo que él comenta es lo que hemos hablado, sobre todo lo que ha lastrado a Aston Martin. Además, lo comentan antes, no está incluido en este extracto, por lo que os lo digo yo, lo llegan a comentar antes, que el problema de Aston Martin también ha estado en que el Aston Martin empezó muy bien, el resto les han pasado, Aston Martin ha seguido en el mismo punto, pero el resto les han superado. Además de comentar esto, los problemas que ha tenido el equipo Aston Martin ha sido los cambios en los alerones, que ya sabemos, esto es algo que Aston Martin nunca va a confesar, pero que es algo que tenían un alerón que flexaba más de lo permitido y se lo hicieron quitar, lo cual le perjudicó. Llega a comentarlo Carlos Miquel, que le vais a escuchar, que incluso a Mercedes también le ha pasado, pero que ahí está la diferencia, Mercedes supo reaccionar, Aston Martin no ha tenido ese nivel. Y luego también el cambio de los neumáticos no se llegó a comentar demasiado, pero es algo que perjudicó y mucho a Aston Martin. Es que eso es muy duro porque hay un dineral que se han gastado en el desarrollo de esa evolución, y cuando un equipo llega a ese punto, y sobre todo el problema que tiene Aston Martin es que esta evolución que han estrenado, que no funciona, debe ser la base de 2024, porque el reglamento sigue igual, el reglamento de aerodinámico es exactamente el mismo. Y ha habido varias cosas que han perjudicado a Aston Martin. La primera de todas, en Barcelona le hacen retirar unos alerones que son más flexibles de lo que considera la FIA como legal. Y eso que ha pasado a otros equipos, a mí me señalan que Mercedes también le ha pasado, pues Aston Martin no ha sido capaz de recuperarse desde ese momento, porque luego tiene algunos puntos a favor, pero es verdad que luego hay otras dos normativas más de flexibilidad de alerones que le vuelven a hacer daño. Hay un cambio de neumáticos que le hace daño. Entonces los equipos grandes tienen la facilidad para recuperarse de ese tipo de cosas, como ha hecho Ferrari, como ha hecho Mercedes. Pero Aston Martin se ha comportado como lo que era antes, como Force India, y no ha sabido recuperarse de esos reveses que a veces te da la Federación Internacional. A ver qué pasa. Únicamente ante esto deciros que bueno, yo sigo esperando, tengo la esperanza de que Aston Martin el año que viene esté mejor. Simplemente esta esperanza llega por el hecho de que a lo mejor el hecho de no haber conseguido encontrarse o el hecho de no haber desarrollado tanto este monoplaza, este AMR23, es por lo que algunas informaciones han ido diciendo que el año que viene habría un cambio grande de monoplaza en el Aston Martin, en especial siendo mucho más eficiente, que es lo que le ha faltado este año. Esperemos que sea así, lo que os digo es únicamente soñar. Así que bueno, esas son las intervenciones que os teníamos que hablar. Os tenemos que contar una noticia que se pudo escuchar en la retransmisión oficial de la Fórmula 1, ahora lo vais a ver, ahora vais a entender lo que estoy diciendo, y que hemos publicado en el día de hoy en Car and Driver, que sabéis que es la web en la cual participo. ¿Y cuál es esta noticia? Bueno, la Fórmula 1 manipuló el audio de la retransmisión oficial en el momento en el que Max Verstappen logró la victoria. Este momento, esta manipulación llegó en el momento en el que Verstappen aparcó el coche en la zona del estadio y ahí se dejó de escuchar el sonido ambiente. No es que lo manipularan, es que lo quitaron directamente. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque luego han salido muchos vídeos en los cuales se oye que había aplausos, por supuesto, había gente que aplaudió, pero había gente que también abucheó, como ocurrió en el Gran Premio de Austin. Y esto no se escuchó en la retransmisión oficial. Os recomiendo que vayáis a verlo, donde se ve que el audio ambiente llega a desaparecer completamente y en el cual únicamente se escucha la versión oficial, la versión del himno, esta con tono mexicano, con tono de música mexicana, y un sonido ambiente falso, un sonido ambiente que era simplemente un sonido de lata, por así decirlo, un sonido que ya estaba pregrabado y que le dieron al play, eliminando el verdadero. Esto es algo que, como os digo, ha sido publicado en el día de hoy en la web en la cual colaboro, Car and Driver. No se llega a leer el titular completo porque está recortado para esta escena, pero os lo leo. Lo que pone es: la Fórmula 1 manipuló el sonido ambiente en el Gran Premio de México. No lo vamos a leer todo, esto lo ha publicado Sergio Martínez y no lo vamos a leer todo porque es un artículo muy detallado en el cual os recomiendo que vayáis a leer si tenéis la intención de enteraros de todo lo que ha ocurrido, pero básicamente
básicamente aquí es lo que nos cuenta que se ha llegado a eliminar ese sonido ambiente, como podéis llegar a ver, simplemente sobre todo por el hecho de, aquí lo pone por ejemplo, es el archivo, el sonido de archivo de audio, y lo que vamos a poner en este momento es la prueba de esta eliminación del audio. Así que vamos a darle play a este vídeo, que por cierto, pues bueno, vamos a detenerlo un poco, es simplemente la rueda de prensa post Gran Premio de Charles Leclerc, donde también, pues por supuesto, fue muy abucheado por el accidente que tuvo frente a Sergio Pérez. Y lo vamos a escuchar como en el momento en el que habla por su micrófono se escucha bastante. Y hay un momento en el que ponen un sonido también pregrabado de aplausos que queda fatal. Si te llegas ya a apreciar sabiéndolo esto, se nota y mucho. Así que vamos a escucharlo, vamos a darle ahora mismo al play y esto es el sonido de la retransmisión. Aquí está, se está escuchando. Ahora sí se está escuchando. Se escucha ya. Os recomiendo que vayáis a ver la retransmisión oficial, porque este sonido no se escuchaba antes hasta que llega el momento de las entrevistas, donde ya se tiene que escuchar al final por el hecho de los micrófonos de los pilotos. Y aquí están esos aplausos que yo os comentaba, para que lo volváis a escuchar, esos aplausos que yo os comentaba, donde se ve claramente que es falso, básicamente. Mirad. Ahí está. Guys, I mean, honestly, I had nowhere to go, so I was Eso es lo que yo os comento, y luego el audio se llega a apreciar también bastante del hecho de que no es el verdadero. Así que bueno, esto es lo que os quería también llegar a comentar, que fuese audio manipulado simplemente con el objetivo de que no se escuchasen esos abucheos, que yo, para empezar, ya lo dije en Austin, no entiendo esos abucheos. O sea, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere, también soy libre yo de decir que no entiendo esos abucheos. Así que eso es lo que ocurrió en este Gran Premio de México. Otra cosa que llegó a ocurrir es que Hamilton ha recortado puntos frente a Checo Pérez. Sabemos que están ahora mismo librando esa batalla por el subcampeonato. Checo consiguió abrir un hueco de 39 puntos en el pasado Gran Premio de los Estados Unidos, después de la descalificación del británico, y con el abandono del mexicano este fin de semana, y con el segundo puesto que tuvo el 7 veces campeón del mundo, ha conseguido recortarlo hasta una distancia de 20 puntos. En su batalla por el subcampeonato, lo que nos comenta Lewis Hamilton es que depende totalmente de Sergio Pérez. Sabemos que ahora mismo la pelea por el subcampeonato que están librando Hamilton y Checo hay una diferencia de 20 puntos, pero Hamilton lo deja bastante claro diciendo que no tienen coche para competir frente a Checo. Es decir, si acaba quedando segundo, lo que dice totalmente es que depende de los resultados que tenga el mexicano. Si sigue teniendo algunos malos grandes premios, como ha tenido en este último en México, y no mal gran premio por su rendimiento, sino porque no puntuó, puede llegar a ser posible ese segundo puesto en el Mundial de Hamilton. Si no ocurre eso, o si le pasa como le ocurrió a Hamilton tanto en Estados Unidos como en Qatar, dos grandes premios donde pierde muchos puntos porque tiene que abandonar, entonces Checo podría mantener el subcampeonato de una forma más sencilla. Aún así, Hamilton deja claro que la verdad que le da bastante igual ser segundo o ser tercero. Sus palabras son las siguientes: el subcampeonato depende mayormente de Sergio y sus fines de semana. Ellos son los que tienen un coche ganador y lo que ha tenido es mala suerte en algunos momentos. Yo he perdido muchos puntos en las últimas dos carreras anteriores y él los ha perdido en México. Esta dinámica se mueve y rebota de un lado a otro en cada gran premio. Pero como os digo, lo que deja claro Hamilton es que su objetivo no es quedar segundo en el Mundial de Pilotos, sino cumplir los objetivos del equipo, que es ser subcampeones del mundo en el Mundial de Constructores. Al final esto es importante porque es un puesto más que el año pasado, sí que supone menos tiempo de túnel de viento, pero ya os lo he dicho en muchas ocasiones que la diferencia es mínima. La diferencia entre el primero y el último sí, pero la diferencia entre el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, no se nota muchísimo y te dan más dinero. Entonces ese es el objetivo que
tiene Mercedes, y así lo deja bastante claro Hamilton, que lo que dice es: no creo que estemos en una posición lo suficientemente fuerte para ser segundos en el Mundial, pero después de México haremos todo lo posible. Siendo sinceros, no va a suponer una gran diferencia en mi vida si acabo tercero o segundo este año. Lo más importante es que acabemos segundos en el Mundial de Constructores, y es en lo que estoy centrado. Ser segundo en el pilotos es un bonus. Es un bonus moral, como muchísimo, porque en cuanto a monetario ni siquiera, así que por eso ese es el objetivo. Lo último a comentaros en este vídeo, y cerramos con todo lo que os hemos estado tratando, os tenemos que hablar acerca de la crítica que ha realizado Carlos Sainz a George Russell. Se ha quejado de sus quejas, sí. Carlos Sainz ha criticado de forma muy dura las quejas que tuvo George Russell. Durante el Gran Premio de México vimos un momento donde Russell pudo llegar a atacar a Carlos Sainz, que fue el momento de la resalida después de la bandera roja. Russell, que llevaba un neumático medio, Sainz, que llevaba un neumático duro, pudieron intentar atacarle un poco. Y Russell se quejó en varias ocasiones porque supuestamente, según él, Carlos Sainz se estaba moviendo en frenada. Lo que ha dicho Carlos, se ha quejado muy duro, ha criticado muy duramente estas palabras, sobre todo diciendo que esto es algo que está haciendo siempre Russell, que es normal que haga el piloto de detrás, pero que Russell lo lleva al extremo. Pero siente que es normal, ¿no?, que un piloto siempre, cuando está detrás, se intenta quejar para ganar una posición de forma más sencilla, pero la crítica va por ese sentido. Siempre lo está haciendo Russell, y sí que es verdad que este año ha ocurrido en varias ocasiones. Casi cada carrera tenemos alguna radio del piloto británico donde se está quejando del piloto de delante. Las palabras de Sainz, explicando además también este movimiento, son las siguientes: me moví una vez y después de frenar, lo cual te lo permite las reglas. Puedes moverte después de frenar, no antes, y eso es lo que hice. Que sinceramente habría que revisarlo, sinceramente, ahora, porque me ha extrañado mucho estas palabras. Habría que revisarlo con el reglamento en la mano, pero en recta tampoco te puedes mover, pero en frenada menos. Sinceramente, ¿eh? Pero bueno, la crítica que va por Carlos es la que dice Carlos es la siguiente: es lo mismo de siempre. Cuando estás detrás, te quejas por la radio, y el piloto de delante se lleva una sanción o una advertencia. Siempre pasa lo mismo, y Russell lo hace siempre. Así que estas eran sus palabras. Russell aún así también ha explicado el punto de vista también desde ese momento, que lo que dice es: sí, las reglas son bastante claras. Quiero decir, no fue realmente agresivo o hizo un movimiento sustancial, pero estaba claramente en movimiento. Una vez que frenaba, se estaba moviendo para cubrirme, y cuando estás frenando desde velocidades tan altas es muy fácil bloquear neumáticos, pero no hay preocupación en ese aspecto. ¿Qué es lo que os digo? O sea, sinceramente, lo de Carlos lo que dice de que en frenada te puedes mover, yo tenía entendido que no era así. Pero bueno, esas son las palabras de Carlos. Tampoco te puedes mover en recta, tampoco fue exagerado, y Russell es lo que hace siempre, que es que eso sí que es así. ¿Ha habido alguna acción de la que se queja Russell en ese sentido que sí que debió de ser sancionada, como es el hecho de una que cometió Stroll frente a Logan Sargeant, que en frenada ya Sargeant casi poniéndose en paralelo, casi que se le echa de pista Stroll? Ese sí que tendría que haber sido sanción. La de Sainz, la verdad que no lo acabo viendo sanción. Pero bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos. Sobre todo dale un like para apoyar además este vídeo. También te recomiendo que te suscribas aún así, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.